Buenas tardes, queridos contertulios, bienvenidos a una nueva edición del Sillón Bíblico. Mi nombre es Abel de la Costa y estamos en el domingo 18 del tiempo ordinario en el ciclo C. Como siempre, les recomiendo que visiten el vídeo de hace 3 años donde analicé el Evangelio que toca este domingo. Y bueno, siempre que menciono el vídeo de otras veces, el link es el que aparece aquí arriba. Lo mismo, al final del vídeo va a volver a aparecer el vídeo de hace 3 años, que se llama Ricos según Dios. Sin embargo, me gustaría no solo remitir al de hace 3 años, sino de alguna manera darle una cierta continuidad a aquel vídeo. Así que voy a hacer un muy pequeño resumen. Les explicaba allí la curiosa estructura que tiene la liturgia de este domingo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que siempre primera lectura y salmo concuerdan de alguna manera, no son una continuidad exacta, pero concuerdan de alguna manera con el tema del Evangelio. En este caso la concordancia es bastante evidente. El tema del Evangelio es la vanidad de unas riquezas construidas para sí mismo, y la primera lectura es la reflexión del Coelet, vanidad de vanidades, todo vanidad. Así que hay una continuidad bastante evidente. La segunda lectura siempre es transversal a los domingos, es decir, vamos leyendo la lectura que toque, por ejemplo, carta a los Colosenses, es ahora, o carta a los Corintios, o Romanos, la que fuere, pero es transversal. Y no coincide en el tema de la segunda lectura con el del domingo, es lógico. Sin embargo, se da la curiosidad en este domingo que resulta que la segunda lectura entra la carta en su sección exhortativa. Ahora vamos a hablar un poco de la estructura de las cartas de Pablo. En su sección exhortativa. ¿Y de qué habla? De la riqueza según Dios. Así que miren, justo verticalmente tratamos este tema y transversalmente tratamos también este tema, que se cruzan aquí. Así que es una liturgia de lo más curiosa la de este domingo, porque no es esa la intención con la que se recopilan las lecturas, pero se dio así. Y bueno, ¿por qué se dio así? Un poco porque el tema es muy importante. Entonces, en realidad, este tema de los bienes, las posesiones, dónde pongo yo mi propio corazón, está muy presente en gran cantidad de lecturas del año litúrgico. Así que no es casual que se junten, pero no es casual que aparezcan como temas. Bueno, muy bien. Entonces nosotros vamos a reflexionar sobre Colosenses, pero en realidad con la vista puesta en lo que ya nos sale en las lecturas de todo el domingo. El Evangelio de hoy tiene una preciosa contraposición. Por un lado, reflexiona sobre la vanidad de atesorar tesoros para sí mismo. Es una reflexión que no es exclusiva del Evangelio, ni mucho menos exclusiva de Jesús. Es una reflexión que la encontramos en muchísimos autores. Creo que incluso en el vídeo he citado no solo otros fragmentos de la Escritura donde se trata lo mismo, sino incluso autores paganos. Séneca también reflexiona sobre la vanidad de las riquezas, y todavía más atrás en el pensamiento griego es muy habitual esto de la vanidad de las riquezas. Entonces no es algo nuevo. ¿Cuál es la novedad de Jesús? La novedad de Jesús en realidad está expresada en el último versículo del Evangelio. Un versículo que lo llamé en aquel vídeo la revelación que trae Jesús respecto de este tema. O sea, fíjense, una cosa es hacer una reflexión y otra cosa es traer una revelación. Jesús como profeta retoma la reflexión de los profetas en torno a la vanidad de los bienes terrenos, pero llegado sobre el final podríamos decir que pega un salto y nos dice: así es todo aquel, una frase que parece ocasional, así es todo aquel que no es rico ante Dios. Es rico ante sí mismo, pero no es rico ante Dios. Y nos revela que hay algo que podemos llamar la riqueza ante Dios. Es un concepto que es difícil de pensar. ¿Qué quiere decir ser ricos ante Dios?
¿Cómo podemos ser ricos ante un Dios que es Él mismo la totalidad de la riqueza y la totalidad de la belleza y la totalidad del ser? ¿Cómo se puede ser rico ante Él? En realidad, nuestro pensamiento nos lleva a darnos cuenta que cuando nos medimos con Dios, nuestro ser se reduce a la nada. Y así lo expresa incluso la Escritura, ¿no? Cuando nos dice, nadie puede ver a Dios y seguir viviendo, ¿no? Y sin embargo, en la esperanza cristiana se nos dice lo contrario, se nos dice, estás llamado a ver a Dios, a descubrir a Dios eternamente, caminando hacia Él eternamente, y sin embargo no solo seguir viviendo, sino recibir una plenitud de vida. O sea que este Dios es bastante curioso, porque nuestra cabeza nos lleva por un lado, nos dice, no puedes, nunca puedes ser rico ante Dios. Te podrás en tal caso desprender de tus riquezas aquí, podrás ser pobre ante Dios, pero rico ante Dios, ¿qué es eso? Y sin embargo Jesús nos dice, bueno, aspiren a esa riqueza, a ser ricos ante Dios. Justamente la segunda lectura que venía transversalmente trabajando, exhortando a los colosenses a no dejarse llevar por la sabiduría humana, mundana, sino a visitar el tesoro del misterio de Cristo, justamente llega en este momento a su sección exhortativa. En general en las epístolas paulinas tenemos dos grandes secciones, bueno, siempre tienen más secciones, pero dos grandes secciones. Suelen comenzar con un desarrollo doctrinario en donde San Pablo o el autor paulino, de escuela paulina, desarrolla el misterio de Cristo. Esto es muy importante, nunca las cartas paulinas exigen nada sin fundamentarlo primero en el misterio de Cristo, de manera muy diferente a nuestra moralina, que siempre se pone a exigir, pero no te explica por qué eso es importante, ¿no? O si te lo explica, te lo dice en un lenguaje inaccesible, no. San Pablo se preocupa de exhortar, pero esa exhortación está apoyada en una comprensión o en una penetración en el misterio de Cristo. Entonces ha dedicado 2 capítulos a penetrar en ese misterio de Cristo. ¿En qué sentido? Bueno, a mostrar que la vida del cristiano, con la incorporación a Cristo, ya está de alguna manera transformada. De alguna manera quiere decir que nosotros no vemos de manera inmediata esa transformación, pero ya ha ocurrido. Nosotros sabemos que eso que ha ocurrido sacramentalmente, misteriosamente, en el bautismo. Y ocurre continuamente al unirnos a Cristo en la Eucaristía. Entonces, ocurre una transformación en nuestro ser. Bueno, ahora viene la segunda sección, que técnicamente la llamamos la sección parenética, quiere decir exhortativa, es una palabra más rara, pero quiere decir exhortativa. Es decir, que nos exhorta a cambiar de conducta a partir de lo que descubrimos en el misterio de Cristo. Entonces, siempre en las cartas vamos a encontrar la sección doctrinaria a la que le sigue la sección parenética. Justamente en 3.1 de la carta a los Colosenses, que es lo que empezamos a leer hoy, comienza la sección parenética, la sección exhortativa. ¿Y de qué nos habla? Nos dice, bueno, acabamos de ver que en realidad el cristiano, aunque se experimente todavía a sí mismo como un ser humano corriente, en realidad es ya una criatura nueva. Somos la avanzadilla del reino de Dios en este mundo. Somos eso. No quiere decir que nos comportemos como eso, ni que se nos vea, ni que nosotros mismos nos experimentemos así. Pero eso es lo que somos. Ese es el misterio de la redención que ya se realizó en nosotros. Somos la avanzadilla de Dios en el mundo. ¿Se acuerdan la imagen del cuerpo y la cabeza que trabajaba en la primera parte de la carta, ¿no? Cristo es la cabeza, está ya en el Padre hundiendo
digamos, hundiendo ese gran hombre nuevo en la profundidad del Padre y deja como cuerpo a su iglesia, a nosotros. Entonces nosotros estamos aquí, pero participamos de ese sumergirse del hombre nuevo en Dios. Entonces dice, si eso es así, entonces nuestro comportamiento tiene que ir manifestando esa nueva realidad, esa nueva riqueza. Y entonces nos habla de cuáles son los dones, los bienes que nosotros podemos poseer en esa nueva, riqueza, ¿no? En consecuencia, dad muerte a todo lo terreno que hay en vosotros, fornicación, impureza, pasión, codicia, avaricia, que es una idolatría. Y nos damos cuenta que aquello a lo que hay que dar muerte en definitiva es a la idolatría. Es el gran pecado que siempre le reprochó Dios a los hombres desde la escena del Edén. Siempre el gran pecado en último término es idolatría. ¿Por qué? Porque es abandonar al verdadero Dios, al Dios que nos crea, que nos sostiene, y poner otro Dios, que generalmente somos nosotros mismos, en el centro. Y eso se manifiesta en la forma de dominio de los demás, a través, por ejemplo, de la fornicación, de la pasión mal realizada, a través del dominio de las cosas, la codicia, la avaricia. Por supuesto, esto es un catálogo de pecados que no queda ahí en ese pequeño cataloguito y yo voy tachando, no, esto no lo hago muy seguido, así que no soy tan pecador. No, en realidad es la idolatría que nos lleva a dominar sobre los demás, a dominar sobre nuestra vida como si fuéramos sus dueños, a dominar sobre nuestro cuerpo, a dominar sobre nuestras cosas. Esa idolatría es la que se nos permite ir desterrando gracias a que ya nuestro cuerpo, nuestra vida, está unida al hombre nuevo que se encuentra en este momento en los cielos. Por eso hay que tener cierto cuidado al leer esto, ¿no? Cuando nos dice, buscad los bienes de allá arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra. ¿Por qué? Porque con el devenir de la predicación cristiana hemos transformado el arriba del que habla aquí, que no es un arriba del futuro, es un arriba de ahora, lo hemos transformado en la esperanza del cielo. Entonces yo hago cosas para este mundo y alguna que otra la voy reservando para la vida eterna, a ver si logro tener algún mérito cuando me toque medirlo. Pero resulta que los méritos no van a tocar medirlo, los méritos ocurren ya hoy, es la vida buena que vamos llevando y en la que vamos realizando los valores de ese hombre nuevo. Por eso toda esta reflexión termina con algo muy curioso, que parece que no tiene nada que ver. Dice que esa imagen de la que nos vamos revistiendo, os habéis revestido de la nueva condición que mediante el conocimiento se va renovando a imagen de su creador. Y entonces ahora va a resumir en qué consiste esa nueva condición. Dice, ya no hay griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo y libre, sino Cristo que lo es todo en todos. Y uno dice, ¿qué tendrá que ver esto con los bienes y las pasiones? Bueno, precisamente lo primero que introduce la idolatría, el pecado en el hombre, es la división y el deseo de distinguirme. Yo soy de estos, mientras que los malos, por supuesto, son de aquellos, están de la acera de enfrente. Estos son los que tienen la verdadera doctrina, aquellos son los que no la tienen. Estos son los... No, en realidad pertenecemos a una humanidad que busca fatigosamente, afanosamente y muchas veces en medio de grandes frustraciones, busca la verdad, nos guste o no, aunque los medios con los que lo busca quizás no nos gusten del todo, pero estamos en una humanidad que busca la verdad. Entonces, ¿cuál es nuestra función? Distinguirnos y ser los buenos frente a los malos, los libres frente a los esclavos, los circuncisos frente a los incircuncisos. No, esa no es nuestra función. Nuestra función es
ayudar a descubrir las idolatrías que el mundo va proponiendo como verdad y que a nosotros se nos han revelado en Cristo como idolatrías, pero nosotros somos avanzadilla, no somos un partido más, no somos un partido más, somos avanzadilla de esa verdad de unidad, de desprendimiento, de pacificación que hemos encontrado en Cristo. Bueno, muy bien, esos son los bienes de arriba, los bienes de arriba no están después, los bienes de arriba están ahora. Y hay que precisamente traerlos a este abajo, para que el abajo se convierta en arriba. Después habrá un cielo, claro, eso también lo sabe San Pablo. Entonces dice, cuando aparezca Cristo, vida vuestra, entonces también vosotros apareceréis gloriosos. Desde luego, la esperanza trascendente es una parte fundamental de nuestra fe, pero no es lo que determina todo. La fe es para hoy. La fe es para transformar la realidad hoy. Frente al otro que quiere que tomes partido y que te conviertas en un partido más, el de los que creen en el espagueti. Nosotros tenemos que negarnos a eso. Y tenemos que pacificar, tenemos que unificar, tenemos que encontrar las semillas de verdad en el otro. Y eso es realizar el cielo en la tierra. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene.